El estudio o el documento informe que ustedes van a recibir se desarrolla en el marco de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, o en inglés Partnership for Action on Green Economy, por sus siglas PAGE, que es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas que busca apoyar a los esfuerzos nacionales en la transición hacia economías verdes. Actualmente es implementado en varios países del mundo en un trabajo conjunto entre los gobiernos y 5 agencias del Sistema de Naciones Unidas: ONU Medio Ambiente, PNUD, OIT, ONURI y UNITAR. En el país de Perú, PAGE Perú fomenta el crecimiento económico sostenible e inclusivo mediante la promoción de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Más relevante aún, ahora que la crisis provocada por la pandemia ha agravado las condiciones de trabajo de los sectores claves para la protección ambiental. Eso le afecta en especial a Perú, por ser un país tan diverso. En el plano laboral, hemos visto el impacto de la pandemia. Ha aumentado los niveles de informalidad, ha aumentado fuertemente el desempleo y los ingresos han reducido. Dentro de este marco de PAGE y dentro específicamente del componente diseño e implementación de reformas sectoriales basado en la evidencia en línea con las prioridades de crecimiento verde, la OIT y el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo pusieron en marcha el desarrollo de este informe que presentamos hoy, la conceptualización de empleos verdes en Perú. Es un informe bastante importante porque a la fecha aún no existe en Perú una cuantificación de los empleos verdes existentes y potenciales. Este informe entonces es un punto de partida para establecer múltiples acciones a favor de la economía verde y, tan importante, a favor de la generación de empleos verdes. La definición conceptual de empleos verdes conducirá, por un lado, a la operativización de la definición y a su respectiva medición. Asimismo, permitirá en un futuro el diseño de protocolos que permitan que el centro de empleo y los programas laborales, los programas de trabajo del Ministerio de Trabajo y de Promoción de Empleo pueden incorporar el enfoque verde en sus servicios y diseñar políticas públicas y generar más y mejores empleos verdes. Como mencioné, es un asunto no menor en la situación actual de alto desempleo. De acuerdo con el informe, un informe bastante recién desarrollado por el BID y la OIT, llamado El empleo en un futuro de cero emisiones neta, se estima que el potencial de creación de empleos verdes en la región de Latinoamérica es de 15 millones de nuevos empleos. Entonces hay una gran potencialidad de crear nuevos y mejores empleos. Estos nuevos empleos pueden ayudar a revertir la situación de pérdida de empleo producido por la COVID-19. Igual, obviamente, en Perú, donde existe, obviamente, un enorme potencial en base a la diversidad. Para facilitar este proceso, desde la OIT y adicionalmente, y en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, sigamos analizando oportunidades concretas de creación de empleo, trabajo decente en la economía verde. Vamos a seguir impulsando formaciones en emprendimientos verdes dirigidos a emprendedores que quieren iniciar un negocio verde, entre otras actividades. Finalmente, sí, me gustaría de orden logística solicitar a los y las participantes de mantener apagadas sus cámaras y micros durante las ponencias. Luego de la presentación del informe, que será a cargo de Lourdes Fernández, habrá una ronda de 5 minutos de preguntas. A continuación, me gustaría ceder el espacio a Clara Axblatt, quien agradecemos por su presencia y que representa el secretariado de PAGE. Adelante, Clara. Buenos días y muchas gracias a John
y a los organizadores, al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y a los colegas de la OIT y de Page Perú por la oportunidad de participar en este evento, de conocerles y contarles sobre Page y su trabajo en relación con el empleo verde a nivel global. A ver que abro mi presentación un momento. Un momento solo que lo demuestro bien. Así, espero que puedan ver todos. Los hallazgos del estudio que se presenta hoy y todos los esfuerzos y avances de parte del gobierno y de los colegas que están detrás del estudio son extremadamente oportunos. Debido a la crisis mundial del coronavirus y a sus impactos económicos y sociales, 1.6 miles de millones de trabajadores en el mundo están en riesgo inmediato de perder sus empleos. De estos trabajadores, una gran parte pertenece a grupos ya vulnerables en el mercado laboral, tales como jóvenes, mujeres y personas discapacitadas y marginadas. La potencial de una recuperación económica verde se presenta cada vez más como la llave para la transición justa y para afrontar a los grandes desafíos del desarrollo sostenible que amplifican los efectos sociales y económicos de la crisis presente y aumentan el riesgo de pandemias futuras, incluso la crisis del cambio climático, de la biodiversidad, de la pobreza y de las desigualdades sociales. El asunto del estudio que se presenta hoy, conceptualizar qué es el empleo verde, es un instrumento base hacia el camino de la transición justa a través de una recuperación verde. Creo que salto las palabras sobre Page en el mundo, como John ya lo ha presentado brevemente. Entonces paso esto slide y añado solo que el enfoque de Page está a nivel macroeconómico para promover economías que sean sostenibles en las tres dimensiones: social, económico y ambiental. Page ha desarrollado varias herramientas para apoyar a una recuperación económica verde y para aumentar el empleo justo y verde. Aquí ven unos ejemplos de herramientas globales que compartiremos después del evento. En el 2020, Page creó un observatorio de datos para monitorear el impacto y las respuestas políticas de los 20 países Page delante la crisis del coronavirus. En esta pantalla vemos la tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral total en los países Page. Respondiendo a estas tendencias, Page lanzó un ejercicio de modelización global con Cambridge Econometrics que muestra que una recuperación verde dará un mayor impulso al PIB y al empleo en comparación con una recuperación basada en business as usual. En esta pantalla pueden ver algunas áreas de trabajo de Page relacionadas al empleo, al emprendimiento y a las pequeñas empresas. No faltan datos que demuestran que la recuperación y la economía verde es la mejor opción hacia una transición justa y rica de oportunidades de empleo sostenible. En el informe de las Naciones Unidas, El mundo de trabajo y COVID-19, al cual Page ha contribuido junto al OIT, se estima que los proyectos de energía renovable crearán el doble de puestos de trabajo que las inversiones en combustibles fósiles. La eficiencia energética también ofrece importantes oportunidades para la rápida creación de empleo, con el potencial de hasta 2,5 millones de nuevos puestos por año. Junto a los trabajos relacionados con la naturaleza, la restauración de ecosistemas y de la biodiversidad, la economía circular también tiene enorme potencial para impulsar la recuperación verde y justa. Según la OIT, mediante actividades como el reciclaje, la reparación, el alquiler y remanufacturado, se puede crear 6 millones de puestos de trabajo.
En conclusión, con políticas adecuadas para promover una economía más verde, se podrá crear 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo para el 2030, según la OIT. Se estima que esta transición verde compensará con creces la pérdida de empleo en otros sectores, lo cual será indispensable para promover una transición justa. Finalmente, les invito a visitar el informe anual de Page para el 2020, que incluye muchos más datos, resultados y avances de los 20 países Page, incluso el Perú, en temas de empleo verde y de transición justa. Compartiremos el enlace del sitio Page para que puedan acceder a este informe y otros documentos relevantes sobre nuestro trabajo. Muchas gracias y con esto tengo el placer de pasar la palabra a Katia Samanmut, directora de Promoción del Empleo y Autoempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Quito mi presentación y paso la palabra. Muchas gracias, Clara. Buenos días. Gracias a todos por estar acá. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, de manera especial a la OIT y al programa Page por la organización del evento y en realidad por el esfuerzo ya de más largo plazo para concientizar alrededor de un tema tan importante como son los empleos verdes, tanto a nivel del gobierno como ya a nivel del diálogo social tripartito, que es un trabajo fundamental y que valoramos de manera importante en el Ministerio de Trabajo. Yo solamente quería poner un poco en contexto el informe que se va a presentar, de cuál es la situación del empleo en la que nos encontramos como país y por qué un tema como la promoción de empleos verdes se vuelve tan relevante. Y para ustedes seguramente no es esto nuevo, ¿no? Se ha hablado mucho del empleo durante el año pasado y en lo que va de este año, porque justamente hemos tenido y venimos todavía teniendo una situación sin precedentes, ¿no? Una caída durante el segundo trimestre del año pasado que fue dramática, ¿no? Y que afectó a un gran número de personas, sin embargo, de la cual ya nos venimos recuperando de manera sostenida, afortunadamente, ¿no? Pero lo que ocurrió el año pasado, digamos, es una muestra de la vulnerabilidad de este mercado laboral, ¿no? Y de lo que nos toca hacer para fortalecerlo. Como sabemos, esta afectación del empleo fue particularmente, tuvo mayor incidencia en los grupos que ya venían siendo vulnerables antes de la pandemia, ¿no? Las mujeres, los jóvenes, las personas menos calificadas. Y estamos viendo ya a inicios de este año una recuperación, ¿no? Que se puede haber visto un poco ralentizada por las nuevas cuarentenas que tuvimos en el primer trimestre, pero que sin duda va a continuar este proceso de recuperación para alcanzar hacia fines de este año o inicios del próximo ya los niveles prepandemia, lo cual es positivo. Sin embargo, es importante ver desde una perspectiva de más largo plazo y no solamente en términos de ocupación versus desocupación, sino más bien de la calidad del empleo que tenemos en el país, ¿no? Y algo que hemos estado analizando con bastante detalle en los últimos meses en el Ministerio es el empleo decente. ¿Qué entendemos por empleo decente? Es aquel que cumple un conjunto de condiciones, como estas que se pueden ver al lado izquierdo, ¿no? Contar con un contrato, en el caso de los trabajadores dependientes, o estar registrados en la SUNAT en el caso de los trabajadores independientes. Tener un salario superior o igual a la remuneración mínima vital. Tener jornadas laborales de como máximo 48 horas a la semana. Tener acceso a un seguro de salud y tener acceso o estar afiliado a un sistema de pensiones. Teniendo en cuenta estas condiciones, hemos estado haciendo seguimiento a distintos niveles de empleo decente. Entonces, en el gráfico que podemos ver a la derecha, el nivel 1 es, digamos, el empleo decente que cumple todas las condiciones que acabo de describir, ¿no? Y ese
empleo al que deberíamos aspirar, ir incrementando poco a poco en nuestra población ocupada, efectivamente ha crecido, ¿no? En 2007, 8% de la población ocupada cumplía con las 5 condiciones del empleo decente, y hacia 2019 esto ha incrementado a 2014, ¿no? Perdón, a 14%. En cambio, el nivel 5, que es aquel empleo que no cumple ninguna de las condiciones, se ha venido reduciendo. Y eso es bueno, pero claro, lo que notamos es que la tasa de crecimiento del empleo decente ha sido bastante lenta, ¿no? Entonces, todavía hay muchísimo espacio por mejorar la calidad de los empleos, ¿no? Entonces, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar los problemas que ya venían siendo más bien estructurales. Y en un contexto como este, creo que la posibilidad de promover empleos verdes abre una oportunidad bastante importante, no solamente para recuperar el empleo, sino también para poder generar empleos de mejor calidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y creo que es importante empezar reconociendo que todavía estamos todavía un nivel muy incipiente como Estado en la promoción de los empleos verdes, ¿no? Un punto de partida es ese. Pero sin embargo ya hay herramientas que pueden ser útiles para dar esos primeros pasos, ¿no? Y acá voy a mencionar algunas, que tenemos algunos proyectos que están en marcha, que pronto vamos a implementar, y que creo que las políticas, las estrategias para promover empleos verdes pueden insertarse fácilmente y generar complementariedades y sinergias, ¿no? Entonces, empiezo hablando de la Política Nacional de Empleo Decente, que es algo en lo que hemos venido trabajando en los últimos meses en el Ministerio de Trabajo, que es este marco de acción multisectorial, porque involucra a otros sectores como el Minedu, Produce, Midagri, el MEF, entre otros, justamente con este gran objetivo de como Estado empezar a promover empleos decentes, ¿no? Que cumplan las características del que les estaba comentando. Ya tenemos el documento preparado, y nuestro objetivo es poder dejarlo para que una siguiente gestión lo tome y esté en capacidad de implementarlo, digamos, con un horizonte a 2030. Y para dar una idea del tipo de objetivos que perseguimos con esta política, los estoy mostrando acá, ¿no? Pensamos que la promoción de empleo decente, que por cierto es un requisito para conseguir un empleo verde, no se puede hablar de empleos verdes sin hablar de empleo decente. Un primer paso es tener esa capacidad de incrementar el capital humano de la población de trabajar, ¿no? Poder dotarlos de mayores capacidades para ejercer sus funciones. Mejorar este vínculo oferta-demanda. Por supuesto, incrementar la productividad de las empresas en el país, porque son las empresas las que van a poder contratar en mejores condiciones a los trabajadores. Ampliar el acceso a seguridad social y beneficios sociales para los trabajadores. Fomentar la igualdad de oportunidades en el empleo para todos. Y finalmente, fomentar un entorno social e institucional adecuado. Entonces, esta es una de las herramientas donde creo que hay un amplio espacio para incorporar iniciativas y servicios específicos orientados a la promoción de empleos verdes. Esto como marco de política. Pero además tenemos otras herramientas también en proceso de elaboración, como por ejemplo el sistema de información del mercado laboral. Este es un conjunto de servicios orientados a dar información sobre el mercado laboral para los distintos usuarios, que pueden ser los ciudadanos, las entidades públicas, los investigadores, los empleadores, sobre el mercado laboral. Entonces, una herramienta como esta que estamos por presentar se puede enlazar bastante bien con el sistema para la generación de indicadores de empleos verdes que nos permitan medir en qué situación estamos y cuál es nuestro potencial, porque lo que tenemos que hacer es poder demostrar que hay un potencial importante de generación de empleos de calidad en nuestro país a través de la promoción de los empleos verdes. En tercer lugar, otra herramienta es el Observatorio del Mercado Laboral, y justamente esta es uno de los productos del sistema, que tiene el objetivo particular de poder identificar habilidades y competencias laborales para el desarrollo de habilidades que se requieren en el mercado en general,
Pero ahí resulta clave poder identificar cuáles son esas habilidades y competencias que se necesitan para promover empleos verdes, ¿cierto? Porque en muchos casos estos empleos no existen actualmente, las capacidades no las tiene nuestra fuerza laboral y entonces hay que desarrollarlas. Y desarrollarlas implica también promover que las entidades de formación puedan empezar a enfocarse en esas habilidades demandadas para poder transformar nuestra estructura productiva. Entonces, el observatorio que esperamos poner a disposición próximamente para el público es esa, digamos, fuente de información que va a permitir a los ciudadanos tomar mejores decisiones sobre su empleabilidad, pero también a las entidades de formación poder orientar su oferta formativa hacia temas como desarrollo de habilidades para empleos verdes, ¿no? Y finalmente, otra herramienta que hemos lanzado a inicios de este año es el Laboratorio de Innovación Laboral, que este es un espacio que convoca a investigadores y también a los propios funcionarios del ministerio para la co-creación de iniciativas a nivel piloto, que tenga algún carácter de innovación sobre qué puede funcionar para promover mejores empleos. La primera convocatoria que lanzamos el año pasado, perdón, este año a inicios, estuvo enfocada en el empleo juvenil. Sin embargo, vamos a seguir lanzando en los próximos meses otras convocatorias y me parece que el tema de empleos verdes y cómo podemos hacer para promoverlos puede ser materia de una siguiente convocatoria para que con ayuda del sector privado y de la academia podamos empezar iniciativas enfocadas en algunos sectores verdes y poder, digamos, empezar así a identificar estrategias que sean efectivas para luego escalarlas a nivel de políticas. Entonces, estas son algunas ideas, algunas herramientas ya concretas con las cuales podemos empezar a trabajar y es importante reconocer que hay un camino bastante largo hacia adelante. Pero en este contexto, entonces, yo quería ya dar el pase a Lourdes Fernández para que nos pueda hacer la presentación del informe de conceptualización de empleos verdes. Gracias. Buenos días, voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Buenas tardes. Sobre todo dar las gracias a Paige y a la OIT por la oportunidad de poder haber elaborado este informe sobre conceptualización de empleos verdes en el Perú y el apoyo que recibimos constantemente durante esta consultoría del Ministerio de Trabajo. A ver, este informe tiene tres etapas. La primera etapa habla sobre el empleo verde a escala internacional. Aquí se hace una revisión completa de las definiciones de empleos verdes, tanto de organismos internacionales como de países, y se puede ver claramente el tipo de enfoque que el concepto está direccionado al tipo de informe y objeto de la organización, ¿no? Así lo van definiendo. Cada país y cada organización va definiendo, pero hay algo que tenemos una base general, que es la definición general, puede variar en algunas cosas, pero es básico. Después vemos la importancia de cuantificar el empleo verde, el análisis de las definiciones para uso estadístico, los instrumentos de recolección de datos e indicadores muy importantes, ya lo mencionó Katia, y después se hace un análisis comparativo sobre las definiciones conceptuales y estadísticas utilizadas. Eso es con más detalle en el informe. Ahora lo que vamos a ver es el empleo a escala internacional. La primera iniciativa que tuvimos fue la de 2007, con PENUM, OIT y la Confederación Sindical Internacional. Con esta iniciativa se definió el empleo verde como un empleo decente que contribuye a preservar o restaurar la calidad del ambiente, ya sea en agricultura, industria, servicios o administración, que ofrecen ingresos suficientes y protección social, que respetan los derechos laborales y permiten a los trabajadores tener voz en las decisiones que afectan su vida. Obviamente, como también se mencionó, el empleo decente es trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad humana, así como en igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres. Algo importante que se ha explicado en el ámbito de los empleos verdes es que el empleo verde está en la intersección de la parte de empleos decentes y la parte ambiental. En la intersección está el empleo verde, pero si vamos un poquito más allá,
podemos ver que dentro de la parte ambiental tenemos dos tipos más de empleos. Tenemos los empleos en producción de bienes ambientales y los empleos en procesos ambientales. Los vamos dividiendo por bienes y servicios, ya sea en producto final o en servicios o en proceso a llegar a ser verdes. En estas intersecciones podemos decir que aquí se encuentra el empleo verde, en la intersección de esas tres esferas. Pero no podemos dejar de lado que también existe un empleo verde o un empleo no verde fuera de estas esferas en sectores no ambientales creados gracias al enverdecimiento. ¿Sí? También, que pueden ir creciendo y son potenciales. Por otro lado, tenemos al empleo verde. Esta es una tonalidad de empleos verdes con dos ejes: mejoras medioambientales y trabajo decente. En estos ejes vemos el primero. Si cruzamos trabajo decente con mejoras medioambientales, hay empleos ni verdes ni decentes. Tenemos empleos verdes pero no decentes, o empleos decentes, perdón que no se ve, empleos decentes pero no verdes, y lo top o lo que buscamos es empleo verde y decente. Eso es a lo que llegamos, pero sabemos que no vamos a poder, tenemos esas tonalidades y tenemos que ir siguiendo las tonalidades. Después tenemos lo que es la cuantificación del empleo verde. En la cuantificación del empleo verde tenemos a la comunidad internacional que enfatizó las implicancias de los cambios climáticos y la importancia de cambiar hacia un crecimiento verde. Pero para eso, ¿qué se necesitan? Se necesitan datos sobre el número de empleos verdes, tamaño, composición, contribución de los grupos específicos de trabajadores, contribución de las unidades económicas para el empleo verde, asegurarse de que se formulen medidas y herramientas de políticas efectivas para responder a este cambio hacia una economía verde. Por otro lado, tenemos las estadísticas sobre el empleo verde que responden a una serie de preguntas sobre muchos aspectos de la política ambiental, económica y mercado laboral, como creación y pérdida de empleos, cambios en las necesidades ocupacionales y habilidades, reestructuración organizativa, trabajo decente. Y por otro lado tenemos a las directrices, que es una definición estadística de empleo en el sector ambiental 2013, que surgió de la 19 Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo, que adoptaron estas directrices de una definición estadística de empleo en el sector ambiental. Este estudio nos dice que hay estadísticas sobre empleo verde, sí, pero que incluyen una metodología para recopilar estadísticas sobre un conjunto de variables relevantes para la existencia y naturaleza de los empleos verdes. O sea, hay experiencias, hay iniciativas, pero se necesitan datos, se necesitan estadísticas, y a eso vamos. Si vemos los instrumentos de recolección de datos, vemos que necesitamos una definición de empleos verdes, y esa definición de empleos verdes es general la que estamos usando, pero necesitamos una metodología para su cálculo. Y hay muchas metodologías, hay varias que se van optando de acuerdo a la definición que se toma en el estudio. De acuerdo a eso se desarrolla una metodología. Hay iniciativas a nivel internacional y nacional. A mayor detalle están estas iniciativas formuladas en el informe. Pero también tenemos que nos faltan estadísticas a nivel oficial, como dijo Katia, y las que están evaluando y hacerlas, y me parece genial que ya el Ministerio de Trabajo esté optando por esto. Y también tenemos metodologías aplicadas en países con economías altamente informal. No podemos escaparnos de la informalidad, somos un país altamente informal. Entonces, ¿cómo utilizar o aplicar una metodología en un país así como el nuestro? ¿No? Y por otro lado tenemos el sistema de clasificación de actividad industrial, el famoso SIUG, en la revisión 4, ¿no? Que clasifica las actividades industriales, pero no te determina cuáles son verdes o no son verdes o tienen que ser verdes. Hay mucho trabajo por hacer en actividades y subactividades en este rubro. Por otro lado, tenemos, en la segunda parte del informe, hablamos del contexto e información estadística sobre empleo verde en el Perú. Hacemos allí un análisis del contexto nacional relacionado al empleo formal e informal, ¿sí? Acuérdense que el estudio estamos hablando sobre todo del empleo formal que se puede medir, pero no podemos dejar de lado la realidad que tenemos sobre el empleo informal. Priorizamos las actividades consideradas como sectores verdes, se explica cómo se han priorizado. Una revisión de información estadística disponible para medición de empleo verde, sobre todo las encuestas que tenemos disponibles para esto, y análisis de indicadores disponibles de materia y empleo verde ambientales que están relacionados con las preguntas justamente de producción verde. El empleo informal, muy rápido, ya Katy explicó esto,
Solamente para decirte, es un corte del 2019, ya vemos pues la caída del 2020 y la subida, menos mal, del 2021, de que en la línea de abajo que pueden ver la celeste, esa se refiere a que tenemos empleo informal dentro del sector formal, ¿sí? Y tenemos tonalidades, así como el empleo verde, tenemos tonalidades de diferentes empleos informales que cumplen con algunas características del empleo formal, pero sigue siendo empleo informal, y la azul que está para arriba es la que cubre todo el empleo informal. Obviamente, cómo medimos o cómo cuantificamos o conceptualizamos empleo verde en una economía informal. Es un reto y a eso vamos. Sectores verdes priorizados. Los sectores verdes priorizados son 11. Al inicio fueron 10 en relación a un trabajo que se hizo sobre la lista que trabajaba ONU Ambiente, ¿sí? Pero se agregó el de minería sostenible a raíz de un trabajo que se hizo con Page Perú. ¿Por qué minería sostenible? Porque es un sector que tiene mucho enquedamiento directo e indirecto de empleo y es muy importante en la actividad económica peruana. Entonces, esos son los 11 sectores verdes priorizados para el Perú. Por otro lado, podemos ver que la P ocupada en estos sectores, si hacemos una comparación del 2012 al 2019, quitando pandemia, obviamente, vemos que en el ranking agropecuario y pesca, manufactura, transporte se mantienen igual. ¿Hay mucho por hacer? ¿Hay mucha potencialidad en los sectores de abajo? Sí. Y ver cómo podemos llegar a ser verdes. Pero es para una mirada rápida sobre esto. Después tenemos información estadística disponible a nivel de encuestas para empleo verde. Para esta presentación se han visto 3 niveles de encuesta. La primera es la encuesta nacional de hogares, ¿no es cierto? La de INEGI, la ENAJO, la conocida, que se aplica para el sector formal e informal. Por otro lado, teníamos, y ahora les explico, la encuesta nacional de variación mensual del empleo del Ministerio de Trabajo, que medía el volumen de la fuerza laboral en la empresa, las causas de aumento en el volumen de la fuerza laboral, las causas de disminución en el volumen de fuerza laboral para el sector formal. Esta encuesta dejó de sacarse en agosto del año pasado y ha sido reemplazada por la planilla electrónica del MTP, que administra la SUNAT con información precisa y detallada, como el censo de empresas formales, instituciones públicas y privadas, que nos va a dar una visión mucho más amplia que la encuesta que se tenía. Entonces, es un punto a favor que estamos avanzando en este tema. Y por último, la encuesta nacional de empresas, que la hace el Ministerio de la Producción con el INEI. Y en este rubro se ha resaltado algunos, dentro de la encuesta que es muy larga, lo que nos podría servir para medir el empleo verde, como cuáles son las características de las empresas, la organización, la gestión de productos e insumos, tecnología, temas sobre regulación, conocimientos financieros, capacitación, información, etcétera, y todo, como ven, en el sector formal. Después de esto, tenemos indicadores de empleo verde. Tenemos 3 grupos de indicadores. Tenemos el empleo en el sector ambiental, que puede ser por número absoluto, porcentaje del empleo. Tenemos el empleo ambiental, según esta clasificación de la Sociedad de Contabilidad de Economistas. Y tenemos el empleo en el sector ambiental por tipo de ocupación. También es otra clasificación, y el empleo por actividad económica. Y la última, el porcentaje de establecimientos utilizados en tecnologías verdes. Esto es importante porque hay empresas, hay sectores, hay actividades que utilizan tecnologías verdes, pero no siempre una tecnología verde, una high tecnología verde, es limpia. Entonces hay que ver qué hay en cada actividad económica, qué hay en cada sector ambiental por tipo de ocupación, ¿no? Tenemos que desglosar, desmembrar todo esto para hacerlo más fino y poder analizarlo. Y obviamente el tipo, también el empleo por tipo de tecnología verde usada, ¿no? Algo muy importante son los salarios y las horas trabajadas en la producción de bienes y servicios ambientales. Vamos a ver más adelante los criterios que tenemos sobre esto. Pero estos son indicadores básicos de empleo verde. Si los podemos tener, nos darían un resultado más robusto. Por otro lado, tenemos los indicadores de producción verde, ¿sí? Tenemos indicadores a nivel productividad de los recursos y la intensidad de la contaminación, que lo mide ONUD y PNUD en el 2010 sacaron estos indicadores y siguen vigentes a la fecha. También tenemos indicadores específicos para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sobre el uso de los recursos, energía, agua, materiales o las emisiones contaminantes. Y por otro lado, tenemos el set de indicadores de la CEPAL,
que hace un seguimiento de los avances en industrias verdes, por eso es muy importante los indicadores de producción verde. Ellos miden consumo y uso de recursos naturales, desechos y aguas residuales, tecnologías verdes, ecoinnovación y patentes, empleo y capacitación, oportunidades económicas y respuestas normativas. Si hacemos un símil, una comparación, vemos que dentro de la encuesta nacional de empresas y en otras encuestas faltan completar varios indicadores de producción verde que están abiertos para poder tomarlos y poder hacer una medición más fina. Y aquí pasamos al tercer bloque, que es, se podría decir, el más importante o el kit del informe, que son las definiciones conceptuales y operativas del empleo verde para Perú. Tenemos empleos verdes, empleos en transición a ser verdes, empleos no verdes o los llamados marrones, que a veces se les denomina así, y finalmente cerramos con propuestas de mejoras en los instrumentos de recolección de datos indicadores, después de hacer una revisión nacional sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Cuál es la definición operativa de empleo verde desde la OIT? La OIT considera que para la compilación de estadísticas se pueden considerar los conceptos aislados de empleo verde y empleo decente. ¿Qué quiere decir? Que los podemos tomar separadamente y después los juntamos para una cuestión estadística. ¿No es cierto? Entonces es un programa, la OIT define a los empleos verdes que obviamente tienen que ser decentes, ¿no? Que reducen el consumo de energía y materias primas, limitan las emisiones de gases, minimizan los residuos y la contaminación y protegen y restauran los ecosistemas. Ahora, el empleo verde para el sector privado, ¿qué criterios tenemos aquí? Ojo que sigo y menciono el sector privado, que es al que se enfoca el Ministerio de Trabajo. Tenemos los criterios de empleo decente, que ya los mencionó Katia. Estos son los criterios que estamos considerando y que se deben cumplir con todos los criterios para decir que es un empleo verde, ¿no? Que es un concepto definido y restringido por la OIT dirigido al sector privado formal que se puede medir. Tenemos criterios ambientales, se puede cumplir con ambos criterios o con alguno de ellos para ser verde, que contribuya con bienes y servicios y también que sean procesos respetuosos con el medio ambiente. También tenemos que se puede cumplir con ambos criterios, con alguno de ellos, criterios en base a la definición de actividad y su relación con el ambiente. Hay actividades que constituyen sectores verdes por definición, por ejemplo, el sector forestal, ¿no? Es un sector verde por definición. Pero también hay otras empresas, otros sectores que desarrollan buenas prácticas ambientales y no de por sí solamente se les puede atribuir que son verdes. Entonces, también hay que considerar eso. Y por último, que esté entre los 11 sectores verdes priorizados para el Perú, que ya los definimos anteriormente. Todos estos criterios nos dan un concepto de empleos verdes, que son aquellos que, siendo decentes, formales, se desarrollan en actividades sostenibles y contribuyen a la producción de bienes y servicios ambientales. Ahora nos vamos a los indicadores de empleos verdes para el sector privado, ¿no? Tenemos indicadores de empleo decente, que ya lo habías mencionado, que tienen que tener RUC, que tienen que tener un contrato firmado en planilla, mayor a remuneración mínima vital, ver el número de afiliados al sistema, ver el número de afiliados al sistema de pensiones y el número de horas laborales semanales. Pero también tenemos indicadores de la definición de actividad y su relación con el ambiente, ¿no? Ver si esta actividad está definida como verde en el SIU y ver las subactividades si se pueden ver o no como buenas prácticas en el SIU. Hay un trabajo grande en el SIU porque el SIU no delimita esto. Por otro lado, tenemos los indicadores ambientales o de industria verde, que es una recopilación de lo que tenemos disponible en las encuestas, ¿sí? Para poder utilizarlas sobre todo en la encuesta de empresas que cumplen con estos, menos el criterio de número de empresas que tienen certificación ambiental, que en la última encuesta nacional se eliminó, pero que ya sabe que posiblemente puedan incluirlos a futuro, porque ahora estamos pues con la prioridad del COVID, y se puede optar por introducir otras preguntas más relevantes para empleos verdes. Y obviamente que estén pues en los sectores, en los 11 sectores priorizados. Esto nos da un indicador, una ruta para ver cómo medimos los empleos verdes en base a indicadores. Bueno, tienen que estar en los sectores verdes priorizados, tienen que estar estos por definición y su relación con el ambiente, o sea, tiene que tener una actividad definida verde en el SIU o subactividades, tienen que tener indicadores ambientales o de industria verde,
Y obviamente tienen que cumplir con los indicadores de empleo decente. Esto nos da que partimos de lo más grande a lo más pequeño. Vemos el sector, la actividad, el número de empresas, qué empresas son, qué tipo de empresas, si están con RU, con planilla de la empresa, qué número de empleos tiene la empresa, qué número de empleos verdes por empresa, y bajamos el porcentaje de empleos verdes totales por total de empleos. Ojo que cabe mencionar por experiencias internacionales, y eso que son lecciones aprendidas que tenemos en el informe de todos estos países que se han analizado y que han hecho algunas mediciones y otros sobre todo conceptualización o definiciones de empleos verdes, que cuando se toma una empresa para definirla se tiene que tomar al total de número de empleos. No se puede decir solamente empleos verdes son los que están en el proceso industrial y se dejan de lado los administrativos. Sería muy difícil a este nivel poder separarlos, entonces como un supuesto se puede tomar que sea el total de las empresas, ¿no? Pero son supuestos que se pueden ir afinando en el camino. Con mayor información, mucho mejor. Nos vamos ahora a empleos en transición a ser verdes. Los empleos en transición a ser verdes en el sector privado, ¿cuáles son los criterios? Acá ya no son 4, son 3 criterios. Tenemos que se deben cumplir con los 3 criterios: el contrato firmado, salario mínimo, al menos que esté afiliado a un sistema de salud. Por otro lado, que se presente en varias escalas, por al menos se deben cumplir con alguno de estos criterios ambientales, en producción de bienes y servicios, que sean respetuosos con el ambiente, que empleen insumos, o tengan buenas prácticas, con cualquiera de ellos, al menos uno, y que cumplan con los 11 sectores. Con esto tenemos la definición de empleos de transición a ser verdes. Son aquellos que, siendo decentes en transición formales, se desarrollan en actividades sostenibles con el ambiente y contribuyen al menos en aplicar buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias. Estamos en camino a. Cumple por lo menos con algunos criterios de empleo decente, cumple con algún criterio ambiental y está en los sectores priorizados. Se puede decir que estamos en transición a ser verdes. Y no podemos dejar de lado los empleos no verdes, ¿no? También tenemos que trabajar en eso. Y para definir que no son verdes tenemos algunos criterios. Tenemos criterios de empleo decente, que por lo menos cumpla con todos o alguno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay empresas que cumplen con todos los criterios decentes, pero no son verdes, porque no cumplen con ningún criterio ambiental, ¿no? A pesar de que estén en los sectores verdes priorizados. Entonces hay que tener en cuenta esto, y la definición de empleos no verdes son aquellos que, siendo formales e informales, decentes y no decentes, se desarrollan actividades que afectan el ambiente. Por último, para terminar, tenemos propuestas para mejorar instrumentos en la recolección de datos e indicadores. Tenemos en 3 dimensiones. En la dimensión del trabajo decente, hemos hecho propuestas para mejorar indicadores en salud y seguridad del trabajo, en afiliación de trabajadores y sindicatos que a veces no se toman en cuenta, se pueden tomar medidas a mediano plazo, en afiliación a empresas o organizaciones del empleador, ¿no? E indicadores de habilidades y competencias. En la dimensión ambiental también tenemos indicadores ambientales de producción verde, como mencioné, que faltan algunos más, que los tiene la CEPAL y podemos incluirlos. Indicadores de capacitación en producción verde también tenemos varios de estos. Y bueno, a largo plazo se puede hacer una encuesta de empleo verde si las encuestas o los instrumentos que tenemos no nos ayudan a medirlo. En otros países, como en la Unión Europea, tiene una encuesta especializada en empleo verde. Y en el tema de registros, ahí es algo importante mencionar que en el tema de registros se tiene que el sistema de la clasificación industrial, el famoso SIU, no identifica los procesos verdes, ¿no? No se pueden tener el mismo código industrial. Cuando una empresa se inscribe el SIU en la SUNAT, escoge él qué sector es, cómo es, no hay una supervisión, no hay una fiscalización. Entonces, para poder determinar en qué sector o subsector está, a veces hay que hacer cruce de varias datas, de varias información, para poder deslindar eso, ¿no? Son cuestiones que tenemos que ir viendo y hay más opciones ahí. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias por su atención. Ahora paso a las preguntas, ¿sí? Que tenemos 5 minutos para hacer la ronda de preguntas. Puede haber una ronda, las preguntas pueden alzar la manito vía oral o por el chat, y las preguntas no atendidas se van a contestar por correo electrónico.
¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Derby Rodríguez. Por favor, Stephanie, si le podrías abrir el micrófono. David Rodríguez, perdón. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Débora Rodríguez, relacionista comunitario de ENEL. Bueno, agradecerles por la invitación a la conferencia y me gustaría consultarle si consideran determinante y básico el papel que juega el diálogo social para la participación, el diálogo social, si ustedes consideran que son elementos claves para el desarrollo sostenible y para establecer estos mecanismos de economía verde y de empleo verde, ¿no? O sea, cómo darle ahí el enfoque del tema del diálogo social y participativo. Mira, desde el punto de vista de empleos verdes y, bueno, transición justa, que es un tema que estamos viendo mucho, está viendo mucho la OIT, es muy importante el diálogo social para el empleo verde, porque tenemos que ponernos de acuerdo con todos los actores, tanto el gobierno, los empleadores, los trabajadores, para poder también, y mira que este informe se hizo con reuniones, con los sindicatos, con el gobierno, para poder tomar estos conceptos y tener aceptación de cada uno de ellos. Así que, como mencionas, es muy importante para poder, porque si todos no estamos de acuerdo en un concepto y no estamos de acuerdo en los criterios ni en los indicadores, no podemos ir adelante para medir empleo verde y poder avanzar hacia una economía verde. Eso sería. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lourdes, tenemos una segunda pregunta en el chat, que es de Roxana Díaz de Miras. Ella te pregunta, bueno, pregunta a ti y a todos los panelistas, ¿el empleo verde debería ser considerado como un indicador de la transición hacia la economía circular? Luego hace otra pregunta, ¿qué consideraciones se deberían tener para asegurar una transición justa, especialmente considerando a empleados vulnerables e informales como los recicladores? Quizá Ana también quisiera intervenir en esta pregunta. Muchas gracias. Le cedemos el paso a Ana, por favor. Ok. Fenomenal. Pues justo estabas diciendo que yo quería intervenir, sí, también, si era posible en esa última... Bueno, en las dos preguntas que ha habido que eran muy interesantes. Entonces, en el tema del diálogo social, es importante tenerlo en cuenta por la complejidad que supone tomar decisiones a lo largo de todo el proceso. No solamente la parte técnica, como Lourdes estaba comentando, cuáles son las informaciones que vamos a tener en cuenta, cuáles son los sectores priorizados, cuáles son los subsectores que vamos a considerar como empleo verde y cuáles no. No tenemos los datos, cómo los vamos a llegar a ellos, que eso es un tema que tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que acceder a esos datos, que no siempre es fácil. Pero luego, y más importante, la aplicación. O sea, esto que Lourdes nos ha explicado y que Katia nos explicaba es el primer paso. El primer paso es definir qué vamos a considerar en este entorno, en este contexto, en este país, en este sector, como empleo verde. Primero definimos, pero todo lo que viene detrás es un proceso mucho más largo. Y detrás de ese proceso más largo que tiene que ver con la implementación, el diálogo social es imprescindible. Primero, para no dejar a nadie atrás y asegurar que todos están bien reflejados. Todos me refiero a pequeña empresa, gran empresa, trabajadores informales, formales, mujeres, hombres, personas jóvenes, etc. Eso por un lado, entonces es imprescindible el tema del diálogo social. Y luego, en la otra pregunta que nos hacía Roxana sobre la economía circular, si debería ser considerado como un indicador, o sea, hay que tener en cuenta, ¿cómo decir? Lo que propone la transición justa y la creación de empleo verde es entender cómo el mercado laboral cambia cuando se pone en marcha una serie de políticas ambientales.
Entonces, se debería ser considerado como indicador dentro de una estrategia de economía circular si el enfoque de esa estrategia de economía circular, ese plan de acción, lo que sea, tiene un enfoque de justicia social y de creación de empleo. Si no, no. Quiero decir que se ha dado el caso en algunos lugares donde la estrategia de economía circular es puramente ambiental. Queremos reducir emisiones, queremos aumentar reciclaje y no tiene una visión de impacto social, impacto en el empleo, etc. Entonces, si la estrategia de economía circular sí tiene esta visión, un poco lo que decía Katy al inicio, de cómo todo esto puede ser interesante, la creación de empleo, entonces sí que puede ser considerado. Pero entonces viene de nuevo la idea que yo decía antes, vamos a definir bien a través del diálogo social cómo vamos a definir exactamente ese indicador, ¿no? Y luego las consideraciones para la transición justa en empleos vulnerables, como los sectores informales, es un tema fundamental. Muchos de los empleos verdes son informales, por ejemplo los recicladores, pero dentro de la agricultura, un porcentaje alto de la agricultura orgánica todavía es agricultura pues, familiar, de comunidades, de baja escala, y suelen ser en su mayoría empleos informales. Entonces, si hablamos de otros sectores también, forestal, pesca, algunos otros más, requerimos de políticas de formalización. Deben ir acompañadas las políticas de fomento de esos sectores verdes, del reciclaje o de lo que decíamos antes de la economía circular, con una política que ayude a la mejora de empleo. No puede ir una separada de la otra. Imposible, porque si no tendremos más materiales reciclados, pero no tendremos mejor condiciones de trabajo, no habremos reducido la pobreza, no habremos reducido vulnerabilidades, etc. Entonces, lo que esta agenda de empleo verde llama es a poner de la mano objetivos ambientales y objetivos sociales. Y lo que hemos tenido en esta presentación tan interesante es cómo todo eso lo podemos definir a nivel conceptual.